Hola, muy buenas tardes y bienvenidos al programa Ley de Víctimas y Restitución de Tierras que tenemos todos los lunes, hoy a partir de la 1:30 de la tarde hasta las 2. Y recuerden también que si es festivo, un lunes festivo, tenemos el programa los martes en el mismo horario. Recuerden, 1:30 de la tarde a partir de hoy aquí en Telemedellín. Así que bienvenidos como siempre, nuestras líneas ya están abiertas aquí en Medellín, el 441-2100 para que se comuniquen y pues resuelvan todas sus inquietudes. La línea nacional también la tenemos ya disponible, la 018-000 41 40 99. Vamos a darle entonces la bienvenida hoy a Beatriz Villegas, quien es abogada de la Unidad de Víctimas que pertenece a la Alcaldía de Medellín, y también a Julio Cuastumal. Él es el coordinador jurídico de la Fundación Forjando Futuros. Bienvenidos a hablar de este tema que tenemos hoy, que es restitución de viviendas. Vamos a comenzar de una vez, Julio, vamos a entrar en materia con este tema. Y comencemos por decirle a la gente a qué tiene derecho una persona que ha sido víctima de despojo, de abandono o que ha perdido su vivienda. ¿Qué puede hacer? Ok, muchas gracias por la invitación. Empecemos a decir que las víctimas que tuvieron que abandonar sus tierras o sus viviendas, si fueron en una zona urbana, tienen derecho a hacer la solicitud de restitución de tierras ante la entidad que en el caso de la ciudad de Medellín queda por el punto de la Oriental. Hay que aclarar un punto acá que es importante, y es que hay muchas personas que fueron desplazadas y no necesariamente abandonaron una finca o una tierra o su parcela, no eran propietarios ni tenían ánimo de ser propietarios, pueden ser arrendatarios o demás. Entonces estas personas también, al haber sido víctimas del conflicto y haber sido desplazados, tienen la posibilidad de acceder a una serie de derechos que otorga el Estado a través de diferentes entidades públicas. Entonces, en este punto, las personas que hayan sido víctimas de abandono, de despojo de tierras, insisto, pueden ser titulares del derecho a la restitución, y los que no tenían esa condición, no tienen esa condición, pero también fueron desplazados, pueden acceder a una serie de subsidios y ser indemnizados y demás. Es decir, que es muy importante, Julio, que la gente sepa que la restitución de vivienda es una cosa y el subsidio sería otra. Eso lo vamos a estar explicando durante el programa. Ya tenemos una llamada de Blanca. Bienvenida, ¿y cuál es su inquietud? Muy buenos días. Buenas tardes, Blanca. Buenas tardes. Cuéntenos, ¿cuál es la inquietud que tiene? La pregunta es esta. Yo hace 4 años fui a versión libre. Quiero saber cómo va el proceso. Claro que sí. Nosotros tenemos aquí en el máster a una persona de la Unidad Nacional de Víctimas que todo el tiempo nos está ayudando, colaborando a todas estas personas para decir en qué estado está el caso, o si tienen alguna otra inquietud también que resolver con respecto al conflicto armado, pues tenemos a nuestros expertos. Ya tenemos respuesta para doña Blanca por parte de la unidad. Beatriz. Sí, muy buenas tardes para todos y para doña Blanca en especial. Le cuento que efectivamente en el sistema de información aparece una declaración por un homicidio a través del decreto 1290. Dicho hecho, pues ha sido valorado con inclusión por la unidad de víctimas. Es entonces oportuno invitarla a que se acerque a un centro de atención a víctimas y solicite una cita con enlaces de reparación. Ya con ellos entonces inicia la ruta de programación para poder acceder a la indemnización como la medida de reparación que en este momento tiene pendiente, incluidas pues las de satisfacción y de rehabilitación de acuerdo a la entrevista que los compañeros enlaces de reparación le harían. Y así como doña Blanca, muchas gracias, Beatriz, usted también se puede comunicar con nosotros en el 441-2100 y aclarar esta serie de inquietudes. Vamos a continuar con el tema que es restitución de vivienda el día de hoy. Julio, ¿hay alguna protección especial para las personas que han sido víctimas de la población desplazada? Claro que sí, pero acá es importante diferenciar el momento en el que la persona es víctima de este delito o este hecho victimizante, como lo trae la ley 1448. En principio, cuando hay un peligro pues, de que las personas vayan a ser objeto de desplazamiento, las entidades de control y la fuerza pública tienen que garantizarle los derechos básicos, la vida, la integridad personal, la protección pues, de su seguridad. En esa medida hay que tener en cuenta
cuando el Estado recibe a una persona que fue expulsada de su territorio, ya sea a través de la alcaldía o de la gobernación, tiene que ofrecerle, garantizarle unos mínimos de derechos que están regulados por varias normas. Entonces, si la persona recientemente se desplazó, mínimamente le tienen que dar vivienda, alimentación. Sí. Si ya pasaron varios años del desplazamiento, pues ya podrá acudir a las entidades para determinar y que le evalúen su situación actual y verificar si tiene derechos a una indemnización o a una ayuda humanitaria transicional o de emergencia. Un poco en la línea de lo que está hablando Julio, Beatriz, ¿cómo puede acceder una persona víctima? Yo me tuve que desplazar, pongamos como ejemplo el municipio de Remedios. Yo me desplacé de Remedios hace 5 años y hasta el momento no he tenido ningún tipo de ayuda. ¿Cómo puedo acceder? Pues mira, es que hay dos circunstancias, ¿cierto? Si vamos a acceder a toda la ruta, entonces las personas deben presentarse hasta el 10, si estamos hablando de un desplazamiento del 2005, se presentan hasta el 10 de julio del año 2011 en cualquiera de los centros de atención del Ministerio Público. Esos están en la Personería, en la Procuraduría o en la Defensoría del Pueblo. Allí declaran su desplazamiento, pero también declaran el despojo. Y posteriormente a la declaración del despojo y el abandono de sus bienes, ya sea urbanos o rurales, se van a presentar a la unidad de restitución de tierras para legalizar allí la declaración o la denuncia por el despojo o el abandono de tierras. Posteriormente la unidad hace la valoración. Si considera que hay una inclusión, entonces la Unidad Nacional de Víctimas ofrece una ayuda de emergencia, que es una primera ayuda para estabilizar mínimamente las condiciones de la familia y posteriormente unas ayudas transitorias. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estamos bajo una nueva normatividad que evalúa de manera minuciosa las condiciones de vulnerabilidad de cada grupo familiar y eso va a determinar las acciones que la unidad va a emprender para poder ayudarle a superar esas condiciones. Con respecto a la protección de viviendas, es necesario que la población conozca que la Alcaldía de Medellín de manera particular tiene una ruta de atención. Esta ruta de atención está determinada por la protección de los bienes urbanos y inclusive el acompañamiento que hacemos desde la Unidad Municipal de Víctimas para que la familia no se despatrimonialice, esto es, que no pierda todos sus bienes y sus enseres y nosotros acompañarlos en el traslado. Entonces la protección está determinada con un registro que se hace en el certificado catastral o en el certificado de libertad de que es un bien que fue abandonado por el conflicto armado y a partir de ahí pues evitar que ese bien sea usado, ocupado, usufructuado por personas que no son los titulares. Muchísimas gracias, Beatriz. Vamos a recibir la llamada de Julio, que está aquí en la ciudad de Medellín. Buenas tardes. Buenas tardes. Don Julio, cuéntenos. Buenas tardes, muchas gracias. Es para averiguar sobre el estado del caso de la indemnización mía. Y yo había llamado, pero no capté bien la información. Yo quisiera saber, porque yo ya pasé las 2 entrevistas del PALE. Claro que sí, don Julio, aquí le vamos a dar respuesta nuevamente a su inquietud. Ya tenemos entonces en el máster, le recordamos una persona que nos está dando toda esta información, Julio. Don Julio, ¿cómo está? Precisamente indican de la unidad de víctimas que se encuentra incluido por el hecho de desplazamiento con la ley 387 de 1997, es decir, que él declaró hace varios años. Tiene pendiente un giro de ayuda humanitaria de emergencia y tiene que acercarse a un punto de atención para que a través de los enlaces de reparación determinen si continúa recibiendo estas ayudas humanitarias o más bien se le hace efectivo su pago de indemnización. Y es importante además recordar, Beatriz, que hay indemnizaciones que tienen un término, un tiempo establecido para que la gente vaya y las reclame o ese tipo de ayudas también. Pero hay que tener en cuenta que es previo a un procedimiento de valoración y de inclusión, ¿sí? Para que las personas reciban su indemnización. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para don Julio? Reclama su ayuda humanitaria de transición y posteriormente, cuando se le venza el término para solicitarla nuevamente, lo que requiere es un PARI para determinar si ya cumplió con todos los requisitos o elementos suficientes para acceder a su indemnización por desplazamiento.
Por supuesto que sí. Les recordamos nuestras líneas 441-2100, quien se encuentra aquí en la ciudad de Medellín o en el Valle de Aburrá, y nuestra línea nacional 018.000 41 40 99 para que usted resuelva todas esas inquietudes que tiene con respecto a la ley de víctimas y restitución de tierras o con cualquier otro tipo de inquietud que tenga que ver al respecto. Hoy estamos hablando de restitución de vivienda y yo quería hacerle una pregunta a ustedes que de pronto se sale un poco quizá del tema, pero es una inquietud que algunas víctimas también nos han manifestado, y es si ese programa que tiene en este momento el Gobierno Nacional de las 100.000 viviendas gratuitas tendría algo que ver con todo este proceso de restitución de vivienda que está teniendo el país. Julio. Bueno, lo que pasa es que, como ahorita comentábamos al comienzo, hay un paquete, por llamarlo de alguna manera, de subsidios de vivienda y de mejoramiento de vivienda que otorga el Estado. En este caso, en la ciudad de Medellín, es a través de ISVIMED. Sí. También a través de Viva o Fonvivienda a nivel nacional. Cuando se otorgan estos subsidios, las personas de condición de desplazamiento tienen una prioridad. En el caso de las 100.000 viviendas, eso es una oferta nacional que otorga el gobierno, y de igual forma las personas se pueden presentar dependiendo de la oferta que esté haciendo el municipio al que se le asignaron una parte de esas 100.000 viviendas, y así que sea este ente el que tenga en cuenta la condición de víctima de desplazamiento para efectos de otorgarle una de las 100.000 viviendas. Perfecto, vamos a recibir a Justiniano, que está en Río Negro. Bienvenido y muy buenas tardes. Buenas tardes. Para ver cómo va el caso mío, que en el 2012 repararon al hijo mayor mío. Sí. Y somos él, un niño que tengo y yo. Y entonces al hijo mío mayor lo repararon. Y al niño mío y a mí nos dejaron como novedad y todavía no nos han resuelto nada. Bueno, don Justiniano, lo invito para que se quede ahí en la línea y escuche la respuesta que ya tiene Beatriz. Sí, don Justiniano, muy buenas tardes. Efectivamente, nos encontramos con que tiene pendiente una novedad de reprogramación o reintegro de unos dineros pendientes. Es importante entonces que usted se acerque a un centro de atención a víctimas, ya sea el punto que está dispuesto en el municipio de Río Negro o a través de la personería municipal, para que desde allí tomen todos sus datos y hagan la novedad pertinente con respecto a las personas beneficiarias que aún se encuentran pendientes y los datos de las mismas. Esto le va a permitir entonces en un menor tiempo poder acceder a los recursos que están pendientes de pago con respecto a la indemnización por un homicidio a través del decreto 1290. Julio, continuando con la restitución de viviendas, si una persona ya fue indemnizada, ¿tendría derecho a un subsidio también? Claro que sí. Precisamente en el 2013, la Corte Constitucional se pronunció sobre el asunto porque a las personas que habían sido, les habían otorgado algún subsidio de vivienda y que eran víctimas de desplazamiento, les estaban indicando que no tenían derecho a la indemnización. Sí. Desde ese pronunciamiento de la Corte Constitucional y hasta acá, la unidad de víctimas viene haciendo como una serie de reglamentaciones para poder hacer efectivos los pagos de las indemnizaciones que están pendientes para los desplazados. Es decir, que una cosa no excluye la otra. Si le entregan un subsidio de vivienda, podrá acceder a la indemnización. Y si le entregan la indemnización, puede acceder a su subsidio de vivienda, no excluye ninguna de las dos. Beatriz. Sí, hay que tener en cuenta que todo el proceso es gradual, ¿cierto? Y además se va desmontando, es decir, las personas reciben una ayuda inmediata en el momento del desplazamiento, posteriormente reciben una ayuda transitoria que corresponde a alimentos y alojamientos, y como tercero empiezan a recibir la ayuda humanitaria por alojamiento, aquella misma que se entrega siempre y cuando no hayan recibido el auxilio de vivienda. Entonces, ya cuando las personas cumplen 10 años, si no tienen un grado de vulnerabilidad alto, entonces la unidad lo que hace es desmontar el auxilio de alimentos y permanece el auxilio de alojamiento mientras no reciben el auxilio de vivienda, ¿cierto? Y a partir de ahí entran en el proceso de valoración para recibir la indemnización. ¿Y cuál sería, discúlpeme Beatriz, la cuantía máxima de ese subsidio? De indemnización, sí. La indemnización son 27 salarios, 17
por decreto 1290 y 27 por ley 1448. Perfecto, ya vamos a recibir a Luz Estela, que se encuentra en Itagüí. Bienvenida. Luz Estela, buenas tardes. Buenas tardes. Para pedirte un favor que me digan algo. Yo estoy por la indemnización de mi esposo, que lo mataron en el 1992. Yo mandé todos los papeles. El año pasado me llamaron el 26 de agosto y me dijeron que ya estaba en la lista, pero no me dicen más nada. Entonces yo necesito saber cómo va el caso. Claro que sí. ¿Qué respuesta hay para Luz Estela? Efectivamente, doña Luz Estela está incluida por decreto 1290 de un homicidio. Es pertinente que verifiquemos en el sistema de información si está en lista para pago, y eso lo hacemos en un centro de atención. Entonces la invitamos a que se acerque al punto de atención en el municipio de Itagüí. Allí solicite hablar con un enlace de reparación. Él va a verificar en el sistema de información si tiene en este momento usted ya su nombre en el listado para hacer entrega de indemnización. Si no, entonces le indicará el procedimiento. De igual forma, recordemos que hay una población que está en una situación vulnerable que puede hacer que se le priorice su pago a pesar de que no esté todavía programado. Y esa población es básicamente aquella población adulta mayor de 70 años, los que llevan haciendo el trámite desde antes de que saliera la ley 1448, desde junio del 2011, las personas con discapacidad física o con enfermedades graves. Y así que estas personas pueden acercarse a la entidad para que, si está dentro de alguna de esas circunstancias, le valoren su situación y prioricen su caso. Y eso que acaba de decir Julio es muy importante, porque todas las personas que tienen derecho pues deben acceder a estas líneas telefónicas que han aparecido también en pantalla por parte de la unidad. Recordamos esa línea, Julio, por favor, que es la 018.000. 018.091-1119, que es la línea nacional de la unidad de víctimas. Donde la gente se puede comunicar también para tener alguna respuesta a estos casos que nosotros también estamos aquí dando. Vamos a continuar con restitución de vivienda, y en la alcaldía de Medellín, ¿cómo atienden a esta población desplazada, a las personas que se encuentran aquí en la ciudad, Beatriz? Pues como sabes, la alcaldía de Medellín tiene un convenio con la Unidad Nacional y tiene unos centros de atención, 3 centros principalmente. Belencito, Cauces y Palermo, que son muy conocidos como por la población. Allí acceden entonces a una ruta de atención con enlaces municipales, quienes les están indicando cuál es el inicio, cómo pueden acceder a educación, a vivienda, salud, cuáles son los trámites que las personas deben hacer, cómo inscriben a sus hijos en Familias en Acción, cómo actualizan su SISBEN como población desplazada. Entonces hay un grupo interinstitucional de profesionales que están orientando permanentemente a la población con inclusión en el Registro Único de Población Desplazada. Además de esto, pues están los orientadores de la Unidad de Víctimas Nacional, que son los quienes reciben las solicitudes de ayudas humanitarias, quienes hacen las novedades, ingresos de nuevas personas en el registro único cuando nacen niños, novedades como divisiones de núcleos familiares o cambio de jefes de hogar, ¿sí? Y también están los enlaces de reparación, que son los funcionarios que llegaron hace poco para hacer toda la ruta de valoración e inclusión para entregas y indemnizaciones. Entonces es muy importante para la gente que está en Medellín que tenga en cuenta lo que ya ha dicho Beatriz. Vamos a recibir precisamente aquí en la ciudad a Luz Estela. Bienvenida, Luz Estela. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su inquietud? Señorita, sería tan amable para averiguar sobre el caso mío, que desde el 11 de mayo del 2009 llevé papeles para reclamar sobre un hijo que me mataron. Él era menor de edad y este es el momento que no me han dicho nada. En el 2013 llamé allá a Bogotá, me dijeron que tenía que llevar un poco de papeles, que registros de los hermanos, bueno, todo eso, del papá y todo. Los llevé. Y este es el momento que hay que esperar a llamar, y hasta ahora no me han llamado, no me ha llegado ni carta, nada, no me han dicho nada. ¿Qué respuesta puede tener ahí Luz Estela, Julio? Y también hay muchas víctimas que tienen ese caso de hijos menores de edad que no pudieron ser indemnizados en su momento. ¿Qué se les puede decir también a ellos? Primero respondamos a Luz Estela. Doña Luz Estela, en el caso de ella no se encuentra incluido en el registro, es decir, que la decisión fue desfavorable por algún motivo.
puede ser que por las circunstancias en las que ocurrió el hecho no se adecue con lo que regula la ley el decreto 1290 en su momento, sí, o la ley 1448, que son normas únicas exclusivamente para reparar a víctimas en el marco del conflicto armado. Entonces la señora Luz Estela se va a acercar a un punto de atención para que le notifiquen la resolución y ella poderla entregar en un punto de personería del Ministerio Público, un punto donde le expliquen y la orienten, que seguramente lo van a hacer allá en la unidad donde le entreguen la resolución, pero donde también podrá presentar su recurso de reposición si la persona que la orienta considera que faltó documentar más o faltó algún hecho que era relevante y que la señora no lo dijo. En fin, cualquiera de estas circunstancias las puede indicar al momento de presentar el recurso. Frente a las personas que quedaron pendientes y que eran menores de edad que para la indemnización, sí, como son varios casos, son muchos casos que en su momento se hizo efectiva la indemnización y había un menor de edad, cuando el menor de edad se le hace efectiva su dinero, se traslada a un fondo que sería una fiducia, que sería la entidad que administraría el dinero hasta que esta persona cumpla 18 años. Así que no se le va a entregar indemnización hasta que efectivamente se cumpla la edad. Lo que se puede consultar es básicamente en qué fondo está y hacerle seguimiento al momento para que el momento, sí, se vaya a desembolsar, se le entregue inmediatamente. Muy bien, Julio, muchísimas gracias. Vamos a recibir a Beatriz, que se encuentra aquí en la ciudad de Medellín. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntenos. Vea, es que yo ya estoy lista para esperar la carta banco, y hace como 2 meses llamé allá a Medellín y me, sí, dijeron que me llamaban en unos días y nada. Yo ya tengo todo listo. Doña Beatriz se refiere a la carta cheque. Ya le vamos a dar respuesta a doña Beatriz. Beatriz. Sí. Muy buenas tardes, doña Beatriz. Pues como lo hemos venido mencionando en diferentes programas, existe un proceso de priorización. Las personas priorizadas para entregas de indemnización son aquellas que aún están pendientes y que declararon a través del decreto 1290, o aquellas que tienen unas condiciones particulares de vulnerabilidad, es decir, adultos mayores, discapacidad, enfermedades crónicas, ¿sí? Esas son las personas que en el momento están siendo priorizadas. Sin embargo, eso no omite la posibilidad de que usted se acerque a un centro de atención a víctimas y reporte que en este momento está pendiente para pago, para que la incluyan dentro del proceso. Eso se hace a través de un enlace de reparación. Entonces es necesario que pida una cita con el enlace, y el enlace ya va a ser la novedad para montarla al sistema. Beatriz, muchas gracias. Ya para ir redondeando un poco este tema de restitución de vivienda, ¿cómo se soluciona ese problema temporal de la vivienda para la población desplazada aquí en la ciudad de Medellín? Mira, hay diferentes situaciones, particularmente cuando las familias desplazadas no tienen círculo que las acoja, es decir, familiares, personas donde ellas puedan estar. La Alcaldía de Medellín tiene dispuesto unos albergues. Allí las personas están durante el tiempo en que la unidad se tome para hacer la valoración de los hechos, alrededor de 20 días a un mes. En ese momento, de acuerdo a la decisión que toma la unidad, pues se entregan las ayudas para que la familia pueda empezar a restablecer su vida, sí, y poder encontrar medios para poder subsistir por sí solos. Entonces, si tienen entonces círculo, lo que hacemos es entregar unas temporalidades, que es una ayuda económica para alojamiento, alimentos, frazadas, colchonetas, que les permiten entonces de alguna manera superar en mediana medida las condiciones vulnerables en que se encuentran. Claro que sí. Olga, bienvenida y muy buenas tardes. Tardes. ¿Cuál es su pregunta? Daño acá de Medellín. Sí. Para preguntarte, el hijo mío lo mataron en el 2001, en los papeles los llevé en el 2008, y hasta ahora pues no sé cómo va el caso mío ni nada, y muchísimas gracias. Con mucho gusto. Usted, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros, y ya tenemos respuesta también para doña Olga. Julio. Sí, doña Olga, lo que indican por el interno es que la señora se encuentra incluida en el registro por el delito de homicidio y por el delito de desplazamiento. Al igual que se ha comentado a lo largo del programa, si la señora se encuentra en una situación que implique una priorización de su caso, acercarse a la entidad bajo los parámetros que más o menos indicamos ahorita. Y
por su condición de desplazamiento también, que sea evaluado para que le hagan este PARI y determinen si continúan dándole alguna ayuda de emergencia o si más bien se pasa a estudiar la situación para la eventual indemnización. Ya para ir cerrando, restitución de vivienda es una cosa, eso lo hemos tenido muy claro ya a lo largo del programa, y el subsidio sería otra. Sinteticemos un poco eso, Julio, para que a la gente le quede completamente claro y pues sepa a dónde ir o cómo acudir o qué hacer mejor para poder acceder a cualquiera de ellos. La restitución de tierras básicamente solo es para aquellas personas que eran propietarias, poseedoras, ocupantes de un predio y lo tuvieron que abandonar o se los quitaron en el marco del conflicto. Los subsidios son para la población desplazada y la población que también fue víctima de despojo de abandono de tierras, es decir, que el subsidio abarca a más gente que la restitución de tierras, sería una de las diferencias. Beatriz, en ambos casos, ¿a dónde pueden acudir esas personas? Entonces, mira, como sabes, el auxilio de vivienda pues es una programación que hace el Ministerio, Fonvivienda, y remite a las diferentes cajas de compensación y a las territoriales que trabajan con la entrega de viviendas. Es pertinente pues invitar a las personas que deben tener su SISBEN al día, de que deben estar inscritas a Medellín Solidaria si están en los estratos 1 y 2. Eso permite entonces que al momento de que Fonvivienda haga la selección de la población beneficiaria, pues puedan estar incluidos por sus condiciones altas de vulnerabilidad. Y el proceso de restitución de tierras sí es directamente con la unidad de restitución de tierras a través de la declaración y el respectivo trámite administrativo y judicial. Muy bien, muchísimas gracias entonces a Beatriz Villegas, abogada de la unidad, y también a Julio Cuastumal, quien es el coordinador jurídico de la Fundación Forjando Futuros, por estar aquí con nosotros, por resolver estas inquietudes el día de hoy. A ustedes los esperamos el próximo martes a la 1:30 porque recuerden que el lunes es festivo. Un feliz día.